Bienvenidos a Virtuosas P31, el programa de este camino para las mujeres de la familia. Hola mujeres, bienvenidas a nuestro programa Mujeres Virtuosas, Proverbios 31. El día de hoy quiero compartirles un tema que he titulado Aprendiendo a guardar silencio. ¿Cuántas veces no hemos pensado, mejor no hubiese dicho esto? Quizás esas palabras que utilicé fueron muy fuertes. ¿Cuántas veces no hemos sentido o tenido sentimientos de tristeza y quizás también de culpabilidad por haber dicho algo que no teníamos que decir? Qué sencillo sería si nosotros aprendiésemos a callar, aprendiésemos a guardar silencio. Y la palabra de Dios nos enseña que es importante que en algunos momentos de nuestra vida guardemos silencio. Por eso es importante que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios para que aprendamos, pero sobre todo vivamos cada uno de estos consejos que el Señor nos da para evitarnos precisamente eso, situaciones bochornosas, evitar situaciones que nos entristecen, evitar herir a alguien. Eso es lo que queremos o lo que yo quiero compartirles el día de hoy, que estemos indagando un poco ese momento necesario para callar, de que hay momentos y hay circunstancias donde lo mejor que nosotras podemos hacer es estar calladas. Como dice mi madre, tener el pico cerrado. Yo les invito entonces a que vayamos al libro de Proverbios, al capítulo 10, versículo 19. Hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Y sí que para nosotras las mujeres quizás es difícil permanecer calladas, ¿cierto? Nosotros consideramos que todo lo podemos solucionar hablando. Pero como lo dice este proverbio, dice que el que habla mucho es de tontos. Y es cierto, hay veces cuando caemos en esas discusiones, cuando caemos en esos argumentos, simplemente estamos redondeando y a veces utilizamos o decimos cosas que definitivamente no tenemos que decir. Y como lo dice este mismo proverbio, lo mejor, lo que nos da sabiduría es permanecer en silencio. Y es que definitivamente en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, encontramos que nos enseñan que la lengua es un órgano pequeño, pero que es muy difícil de controlar y que solamente con Dios, con el Señor, nosotros vamos a poder controlarlo. Santiago también nos dice que es importante que nosotros pidamos sabiduría al Señor para saber qué decir, para saber qué hablar. Y hay otro pasaje en el libro de Eclesiastés donde nos enseña que es importante que nosotros también aprendamos a permanecer calladas. En el capítulo 5, en el versículo 3, la parte B dice: el que mucho habla dice tonterías. Sin lugar a dudas, mujeres, nosotras necesitamos aprender a guardar silencio. Necesitamos aprender en ciertos momentos a estar con nuestra boquita cerrada para evitar decir tonterías, para evitar decir palabras con las cuales vamos a destruir, para evitar decir comentarios con los cuales vamos a lastimar. Y quiero que hablemos 5 momentos en los cuales nosotras debemos de permanecer en silencio. Número 1, cuando no tenemos idea de qué decir. Hay veces estamos en diferentes conversaciones o en diferentes situaciones donde muchas veces nuestra mente queda nublada o no tenemos algo que comentar o algo que decir. Pero a veces por no quedarnos atrás o por sencillamente no permanecer en silencio, terminamos hablando tonterías.
La palabra de Dios en Proverbios 17:28 dice lo siguiente: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Imagínense eso. Dicen que hablan que aún el necio es considerado sabio cuando se calla. Nosotros no podemos caer en ese error de todo el tiempo querer estar dando nuestro punto de vista o nuestra opinión, dependiendo de los temas de conversación que estemos hablando. Como lo dice este punto, cuando no tenemos ni idea de qué hablar. Hay veces simplemente es mejor guardar silencio. Momento número 2, cuando estamos enojadas. Y ahí sí que, mejor dicho, es mejor que nosotras estemos calladitas. Cuando estamos enojados, nos estamos dejando llevar por nuestro sentimiento, por esa frustración quizás que fue lo que generó ese enojo, por la falta de comprensión o entendimiento, ya sea de nosotros comprender lo que está sucediendo, la situación, o viceversa, de que alguien nos entienda qué es lo que estamos viviendo. Y es en esos momentos donde definitivamente tenemos que guardar silencio. No podemos dejarnos llevar por el enojo, ni mucho menos por la ira, sino que tenemos que mantener nuestra boca cerrada y estar con cordura y pedirle mucho al Señor que nos ayude a guardar silencio, a que nos calmemos un poco y luego sí hablar y hablar con sabiduría. Proverbios 25:28. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Definitivamente este proverbio es muy sabio. Si nosotros no estamos poniendo una protección a nuestras palabras, si nosotros no estamos hablando delicadamente o con sutileza, definitivamente vamos a ser como una ciudad sin murallas, porque van a venir dardos y dardos y dardos que nos van a herir. Pero lo mejor, ya sabemos, guardar silencio. Momento número 3. Cuando tenemos que hacer cosas que no nos gustan. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo hemos tenido que hacer cosas que quizás no nos corresponden? Hacer actividades que no hacen parte de nuestra posición o de nuestros skills. Aún en esos momentos, en vez de rezongar, en vez de enojarnos, en vez de estar criticando o de estar refunfuñando aún con nuestros jefes o con nuestros compañeros de trabajo, lo mejor es guardar silencio. Filipenses 2:14 nos dice: hace todo sin murmuración y contiendas. Es cierto que hay momentos en donde tampoco podemos dejarnos sobrecargar, pero como lo veíamos en el punto anterior, no podemos hablar cuando estamos enojadas. Tenemos que guardar silencio, tenemos que mantener la calma y nuevamente, como nos lo enseña Santiago, pedirle sabiduría al Señor para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras elocuentes, pero con mucho, mucho amor. Momento número 4. Cuando se nos acusa injustamente. A veces hemos vivido situaciones donde por diversas circunstancias el error o la culpa cae sobre nosotras y nosotros no hemos tenido velas en el entierro. En estos momentos es también una de esas situaciones donde lo mejor es no dejarnos llevar por nuestra emoción, no dejarnos llevar por la ira que estamos viviendo, sino, como nos dice el Señor, aprendiendo a guardar silencio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzgará a todos con justicia. Imagínense eso. Uno aprender a quedarse callado cuando lo están insultando, cuando lo están tratando mal.
lo mejor y lo que nos enseña este pasaje, lo mejor que nosotros podemos hacer es confiar en el Señor. Y en ese momento en el que nos están haciendo una acusación, en el que nos están insultando, lo que mejor sabemos hacer y podemos hacer, mujeres, es orar, pedirle al Señor esa sabiduría para que no nos dejemos llevar por nuestro sentimiento y que nuestras palabras nuevamente sean palabras de sabiduría. Y el número 5, cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y quizás nosotras las mujeres, por diferentes razones aún hormonales, hay momentos donde estamos como un sub y baja. Hoy nos sentimos bien, estamos alegres, tenemos claro nuestro propósito, pero hay momentos, situaciones, etapas de nuestra vida que nos llenan de sensibilidad, que nos llenan a tener ese cuestionamiento y a pensar aún que lo que estamos haciendo con nuestra vida no es lo que realmente queremos ni lo que realmente deseamos. Ojo con eso, mujeres, porque muchas veces nosotros hablamos por hablar y se nos olvida todo el proceso maravilloso que el Señor está haciendo en nuestras vidas y se nos puede llegar a olvidar esas promesas que Papá Dios tiene para cada una de nosotras y promesas que podemos estar viviendo, haciendo una realidad. En esos momentos donde nos entramos en ese conflicto, donde tenemos que batallar con nuestros pensamientos, batallar con nuestra mente, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. La palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 25 al 28, nos dice lo siguiente: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Definitivamente, cuando estamos viviendo esas situaciones difíciles en nuestra vida, donde estamos teniendo confrontaciones, lo mejor es guardar silencio y esperar que el Señor hable, esperar que el Señor nos dé su palabra, nos dé su consejo, nos dé su invitación. Así que, mujeres virtuosas, la invitación del día de hoy, nuestro desafío, nuestra meta, es que aprendamos a guardar silencio, a que, como nos lo dice Santiago, nosotros busquemos siempre primeramente la sabiduría del Señor, que sea Él quien hable a través de nosotras, que sea el Espíritu Santo guiando las palabras que tenemos que decir en cada momento. Los 5 momentos que vimos hoy son quizás los más comunes, pero van a haber muchos otros momentos donde es importante que nosotros estemos conectados con el Espíritu Santo para saber discernir si es momento de hablar o es momento de quedar callado. Para finalizar, Santiago capítulo 1 versículo 9 nos dice que es que seamos más rápidos para escuchar y más lentos para hablar. Definitivamente es algo que nosotras tenemos que poner en práctica, ser más lentos para hablar y aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser esas mujeres virtuosas que Él tanto anhela. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias, Padre de los cielos, Padre infinito, inmenso en misericordia. Gracias porque hoy tú nos enseñas, Padre amado, lo importante que es aprender a guardar silencio. Lo importante, Padre celestial, que es que nosotros estemos en esa dirección, en esa unanimidad contigo, para que en las diferentes situaciones que estemos viviendo podamos discernir si es momento de hablar o es momento de callar. Es momento de guardarnos nuestras palabras, sobre todo en esas situaciones de conflicto, en esas situaciones de adversidad, donde nuestro enojo, donde la ira, donde la furia quiere salir a relucir, Señor. Pero tú nos pides, Padre de los cielos,
que seamos prudentes, que es considerado aún el necio sabio cuando calla. Enséñanos, Señor, a callar. Enséñanos, Padre de los cielos, a permanecer en silencio para siempre escuchar tu dulce y tu melodiosa voz. Enséñanos, papá, a que cada día nosotras podamos ser esas mujeres virtuosas al estilo de Proverbios 31 que tú nos estás enseñando, Señor, que tú quieres que cada una de nosotros seamos. Gracias una vez más, Padre, por tus infinitas bendiciones y por ese amor inquebrantable que tú tienes para cada una de nosotras. Te alabamos, Padre amado, y nos quedamos en tu dulce presencia. Amén. Mujeres, un placer nuevamente estarlas acompañando y recuerda, comparte este tema. No dejes de seguirnos por nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y que el Señor las bendiga. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.